Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Jorge, estamos nuevamente en la época del año donde generalmente aparece una nueva versión de Angular. Y acá tenemos la versión 21, medio que pixelada debido a toda la cantidad de efectos que hicieron en el Developer Event. Así que me dijiste que lo pudiste ver también, que pudiste asistir y presentar ahí en el GDG de Buenos Aires. Así que cuéntame qué es lo que nos trae Angular 21. Primero creo que lo que nos trajo fue un video increíble. O sea, quiero detenerme un segundo en el video que si alguien no lo vio, tiene que ir a verlo. Para mí fue espectacular. Mark y Jessica para mí son dos personas súper carismáticas y que les gusta la cámara también, ¿no? Porque hay que hacer lo que hicieron. Y la verdad es que para mí, o sea, trajo cosas que esperábamos, trajo cosas que, bueno, son como obligatorias. Y alguna que otra que me gustó más, por así decirlo. A lo que hago lo obligatorio es la AI. Y tener un MCP, como el que trajo Angular, validado por el equipo de Angular, es como que, bueno, tengo las novedades ahora, ¿no? O sea, si le pregunto al MCP, el MCP debería saber qué hacer. Como por ejemplo, preguntarle por Signal Forms, que es una de las cosas que salió, ¿no? Exactamente. O por ARIA, o por. Bueno, hay unas cuantas cositas, ¿no? Para charlar, discutir. Pero creo que fue un videazo y creo que es una buena release. Voy a decir que lo hemos hablado anteriormente. Yo sentí que llegó un punto en que Angular estaba en cierto momento de ya somos un framework maduro y no sabemos si hay mucho más que sacar. Y creo que siempre hay mucho más que sacar, ¿no? O sea, el mundo avanza bastante y el mundo de los frameworks, de la web y todo también. Y si sacas una versión cada 6 meses, estaría bueno que avances también. Exacto. Y para quienes no hayan visto ese video del evento de desarrolladores de la versión 21, pueden, si no lo han descubierto todavía, entrar a angular.dev/events/v21 y van a poder interactuar en ese juego virtual que está desarrollado en Angular, utilizando como protagonista a la mascota ganadora. Bueno, yo voté por ella porque era de todas Dolorido. la mejorcita. Y en vez de tener un pescado nadando o algo por el, un pececito Yo quería el nadando, pescado. el anglerfish con ese tipo de estructura en la cabeza que Sí. estaba un poco como que de Halloween y por eso fue Es, que es un, no, es no un fue mi pez muy decisión. interesante. Es un pez muy interesante. No sé si sabías, pero ese pez, el que tiene como una antena en la cabeza con una lucecita, es un pez de profundidad. Exacto. Que lo que pasa es que, claro, en cierta profundidad la luz no llega allá y lo que hace ese pez es atraer a otros peces más chicos que él con esa luz para poder cazarlos. Sí. Lo que si buscas analogías con el framework de Angular, no sé qué mucho poder No tengo encontrar de idea. ahí. Por lo tanto, sale ganador la mascota pequeña que representa el escudo del logotipo de Sí. Angular, que viene siendo un poco más similar a las características visuales que tiene el logotipo, el framework, la identidad visual en general. Sí, más lógico. Vamos a ser sinceros. Pero bueno, el Exacto. pececito tenía más simpatía para mí. Sí. Y antes de entrar en las especificidades técnicas de acá de la conversación de hoy, vamos a pasar rápidamente por la sección que más te gusta a ti, que es la de permitirme presentarte ante las personas que Bueno, aún no han cambié la visto presentación. exactamente. Y la presentación difiere de los episodios que hemos grabado anteriormente. Hemos grabado ya 6. Así que es 6. una especie como que de récord. Están entre tú y Eduardo Roth, personas que más han venido a participar acá en este espacio. Así que muchísimas gracias por eso. Para mí es Y un placer. A vos por invitar. por supuesto. Entonces, Jorge, eres de Buenos Aires, Argentina, CTO en Pulpo. Eres conferencista, escribes artículos técnicos, eres profesor de varios cursos relacionados con JavaScript y rendimiento web en general. Eres también mentor de Google Startups y tienes la distinción de Google Developer Expert en la categoría de Angular, de tecnologías web y además en Firebase y tienes reconocimientos de NX Champion, de Native Script Developer Expert.
y que con toda esa cantidad de distinciones eres una persona súper adecuada para continuar lo que comenzamos, creo que fue en la versión 17 juntos, acá recapitulando de qué va y darle como que una nueva pasada para explorar las características nuevas del framework. Nos hemos divertido en cada... Bueno, de hecho uno creo que grabamos un mes antes por un error de calendarios. Las Exacto, fue novedades. como en marzo o abril y el lanzamiento era en mayo como de regular. La el calendario. Y lo hicimos en una de las versiones Next, que normalmente anticipan de qué viene la cosa, pero era fácil porque creo que fue como cuando salió Angular 19 con todo lo de parte de resources y teníamos un poco de idea de qué era lo que iba a venir sin romper ningún tipo de cláusula o algo así de privacidad en el caso del programa como tal de GDE y nos divertimos muchísimo en aquella ocasión. Sí, 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 porque había mucha futurología, ¿no? Estábamos ahí, bueno, debería estar esto, suponemos que va a pasar, porque Jorge se equivocó y puso un mes antes el calendario. Pero bueno, estuvo bien y claro, 17, la versión 17, y ya estamos en la 21. ¿Cómo pasa el tiempo? Exacto. Y si te hubieran dicho hace 5 años que la dualidad de formularios entre seleccionar Template Driven Forms con ng Model y Reactive Form iba a ponerse un poco más entretenido aún, porque iba a existir una tercera manera de establecer estructuras de formularios, ¿cuál hubiera sido tu reacción, Jorge? No lo hubiese creído porque hay algo que yo siempre digo, ¿no? O sea, y de hecho trabajé muchos años con formularios, mi trabajo anterior, básicamente teníamos una capa arriba, o sea, una capa abstracta de todos los formularios y los generamos de forma dinámica. O sea, imagínate que nosotros hicimos nuestro sistema de formularios, ¿no? O sea, otro más. Y hay algo que para mí siempre es real, que es los formularios son complejos y es muy difícil hacer algo tan genéricamente específico para eso. Y ya con los dynamics, o sea, es como que ya había dos y bueno, estaban bien. O sea, ninguno de los dos estaba perfecto o completo, pero no estábamos mal. Ahora hay una nueva más. Es como otro tema. No, ¿a cuál usamos? ¿A cuál migramos? ¿Por qué usaríamos uno? ¿Por qué usaríamos el otro? Y creo que viene la gran pregunta. Si me preguntas ahora, yo no sé cuál es el mejor para cada caso, porque depende mucho de la aplicación, del tiempo de vida, de cuánto deberías migrar, ¿no? O sea, es como que ahí me salta, ¿no? Mi nuevo puesto de toma de decisiones más que de estar programando. Y digo, ¿qué hacemos? O sea, si hacemos de cero, ¿cuál hacemos? ¿Cuál usamos? ¿Por qué lo usaríamos? ¿Por qué no lo usaríamos? ¿No? De cero es Eh, sencillo, ¿verdad? Porque la sí, a ver, es justificación la forma técnica más fácil. viene siendo alineada con la manera nueva reactiva de enfrentar todo el proceso este de sincronización del framework y viene siendo la solución a largo plazo. Yo no sé si van a ser obsoleto Reactive Forms, teniendo opcional RxJS en un futuro, a lo mejor dentro de 2, 3 versiones mayores. ¿Qué van a hacer con esta parte de Template Driven Forms? Pero me parece que el camino, al menos es lo que han anunciado a voces, que el camino viene siendo Signals y que esta nueva manera de hacer formularios utilizando Signal, que por cierto es precioso lo que ha logrado Kirill con el resto del equipo, de la forma en la que simplificaron la experiencia del desarrollador comparado con tener que estar lidiando con control accessors y toda esa serie de rollos cuando tenías que generar formularios dinámicos. Hoy en día se hace mucho más fácil. Y si tú tienes un proyecto que está actualmente funcionando bien con Reactive Forms, no veo mucho caso tener que forzar una migración, tener que invertir recursos preciados del proyecto para migrar directamente hacia Signal Forms, pero sin embargo con proyectos nuevos yo creo que se hace un poco más fácil la decisión, ¿verdad? Con nuevo 100%. O sea, yo creo que nuevo es andar lo nuevo. Si está estable y tan estable como debería estar. Lo cual, ahí viene como mi siguiente pregunta, ¿no? Porque me acuerdo, bueno, cuando salió el router uno era como el más estable, habría que usar esto. Después usamos el de Nginx, después esto, después aquello, ¿no? Ahora con el tema del resource pasó un poco lo mismo, ¿no? O sea, cambiamos HTTP por resource, pero después tuvimos que retocar unas cosas, ¿no? Es como que lo ideal sería estar una versión atrás de las tomas de decisiones, ¿no? O sea,
Ahora salió esto, bueno, en la versión 22 decido si lo utilizo ya o no lo utilizo, ¿no? Porque hay una realidad que es que el equipo de Angular tiene una ventaja muy grande, que dentro del ecosistema de Google se utiliza Angular y por lo tanto tienen miles de plataformas que están utilizando Angular en este momento. La pregunta es, ¿las 2500 aplicaciones se habrán migrado a los nuevos formularios? ¿Tiene sentido migrarlos? O si crean la 2501, ¿lo van a usar con los nuevos formularios o van a esperar un poco más? A mí personalmente me parecen bastante bonitos. Hablaba con Raúl ayer, que trabajamos juntos y hacíamos formularios básicamente, y decía, bueno, está buena, pero le falta un poco todavía. Yo no los probé intensamente, entonces no puedo decir, no, mira, si arrancás de cero, hace esto sí o sí. Y el segundo punto es, ¿cuánto van a durar los formularios viejos, por así decirlo, no los legacies? ¿Van a morir? ¿No van a morir? ¿Se van a mantener? ¿Van a quedar ahí como, bueno, esto es estable y queda así y si no pasa nada, no tocamos nada? Porque un gran punto para mí y de gran importancia es, y siempre lo hice con las aplicaciones de Angular, es cada vez que hay que migrar a algo, yo siempre lo fui migrando de a poquito, no me volví loco. Es como, ahora salió Signal Forms, ok, voy migrando formularios ahora, voy mirando los más chiquitos que tengo hasta los más gigantes. ¿Por qué? Porque lo hago en el tiempo, ¿no? Este tiempo preciado que decías, prefiero gastarlo de a poquito mes a mes que de golpe decir no puedo subir de versión y no puedo utilizar todo lo que necesito porque el 50% de mi aplicación tiene algo que está legacy o deprecated, ¿no? Y ahí entraríamos en problemas. Y me alegro muchísimo que hayas mencionado esto de que todavía Signal Forms está en fase experimental, pero ahí es donde viene la decisión a tomar de un proyecto que acaba de lanzarse hoy mismo. No es que mañana vaya a producción. ¿Sabes? Estamos hablando de un proyecto de envergadura que necesite varios sprints para poder pasar por la etapa de prueba, etcétera. Obviamente, en 6 meses es que podamos ver una cierta estabilización y un llamado a Developer Preview, por el cual se estabilice todo lo que tiene que ver con la Surface API, es decir, toda la API que nosotros podemos hacer sin tener que tocar la parte interna del framework, lo cual está completamente desaconsejado, porque si uno llama a operaciones por debajo de la API que nos corresponde tocar, sencillamente eso se va a romper. No hay ninguna migración, ninguna esquemática que te vaya a ayudar a saldar esa deuda técnica. Pero en caso de las aplicaciones gigantes, si uno las arranca desde el principio con Reactive Forms, si uno tiene la oportunidad de seleccionar una manera, al decir que sí, y eso por supuesto depende de las características del equipo, de las características técnicas, de cuál es el alcance como tal del proyecto, pero si uno le dice sí a Reactive Forms, estás introduciendo deuda técnica casi que desde el inicio. Sí, Sin embargo, si uno 100%. pasa por Signals, Forms, a lo mejor hay algún cambio en específico, para que te van a cambiar algún property binding o que le incorporen estos nuevos elementos que Raúl estaba mencionando ahí, que son faltantes todavía, pero debe ser bastante fluido, como mismo se ha demostrado con otras características que han estado en fase experimental, después vienen para Developer Preview y se estabilizan, que no es un movimiento tectónico gigantesco del lado del desarrollador, sino que ellos garantizan de cierta forma de que sea un tanto fluido el proceso de asimilación. De lo contrario, tendría problemas similares a los que se sufrieron en el salto del AngularJS a Angular 2, por supuesto, un framework totalmente diferente, pero específicamente de Angular 2 a Angular 4. Uy, esa fue dura. Sí, HTTP Client, todo aquello fue un poco como Fue que durísimo. Sí, y vivir doloroso. con deprecated por todos lados. Cuando pasaron la versión 6 a la 7, no, de la 5 a la 6 o de la 6 a la 7 de React.js, que React.js volvió como se reenfocó en cómo estaban las librerías de ReactiveX en distintos lenguajes, que teníamos deprecate por todos lados. Era como, bueno, esto está deprecado, te lo dejo porque si no te rompo la aplicación. Sí, para mí el gran problema es tal y como se hizo, o sea, es la deuda técnica y la decisión de cuánto voy a tardar yo en hacer esto y cuánto lo tengo que entregar. Y el miedo, ¿no? Porque a veces uno se confía y pasa por estas cosas. Y bueno, yo le digo la tarjeta de crédito a la deuda técnica, ¿no? Esa tarjeta de crédito que después si no la pagaste comen los intereses
y esa deuda técnica termina comiendo tu aplicación con bugs inexplicables, ¿no? Y desastres. Pero, a ver, a mí Signal Force me gustó. Siento que me hubiese gustado que esté cuando salió Signals, debo decir también, porque hubiese sido como un cambio más interesante. Ahora, lo positivo de esto es que todo el mundo ya sabe usar Signals, entonces no hay un pero, ¿no? O sea, es como que el equipo de Angular también entendió cómo usábamos Signals, de lo que necesitaban ellos mismos, cómo lo usan internamente, y creo que lo positivo de sacar los forms, creo que esa es una gran ventaja, una real gran ventaja es, ok, toma esto, empezá a jugar, que en un ratito lo tenés, ¿no? Tenés la versión final. El Signal Graph, es decir, el grafo de señales necesitaba madurar. Había una primitiva de señales que originalmente se denominó Deep Signals y después pasó por un par de nombres y ese era importante para poder lograr definir un formulario, es decir, que el modelo de formulario fuera fácilmente definible a través de una señal y empaquetar eso en una función form y andando, conectarlo directamente con HTML de una manera súper sencilla. Para lograr eso, Signals necesitaba un tiempo de maduración Ah. que lo ha tenido en estas últimas versiones. Sí, sí, por eso digo, o sea, me hubiese gustado que salga todo junto, pero la realidad es mejor que salga ahora, ¿no? O sea, es como que todos los esperábamos, pero si nos ponemos como más técnicamente hablando, la lógica es maduras esto y después avanzás con esto madurado, que fue lo que se hizo. Pero, vuelvo a decir, para mí no pinta mal. Ojalá que le pongan el desempeño y el amor que necesitan unos formularios y sean los formularios definitivos por el tiempo que Signals viva, ¿no? O sea, porque antes era con RxJS, que estábamos seguros que con RxJS íbamos a hacer el mundo, y hoy en día, o sea, nadie habla de RxJS, ¿no? O sea, no. Ya no sé si el equipo de RxJS sigue manteniéndolo. O sea, ya es como que siento de que ya es algo que No hay se casi va a despegar movimiento, de está de manera, vamos a llamarla estancada, Sí, porque no ha logrado saltar hacia la versión 8, que era la versión, la promesa de continuar reduciendo la complejidad de los operadores a nivel de DX. Y nada de eso ocurrió. Posiblemente Angular sea uno de los culpables, si todo el movimiento esté con Signals. Y el que quiera continuar utilizando RxJS para ciertas operaciones, bienvenido. El que quiera continuar dándole un poco como que soporte a la lógica que ya tiene ya bien consolidada con RxJS. Yo no creo que en algún momento le vayan a hacer una obsolescencia, por lo menos en el próximo año, en los próximos 2 o 3 años o algo así. Todavía va a haber un poco más de tiempo, pero sí algo que se ve venir desde hace bastante cantidad de meses y diría yo de un par de años, es denotar la dependencia de RxJS como opcional. Algo que todavía no se puede hacer debido a la parte de routing, a otros mecanismos internos del framework que dependen todavía de esa biblioteca de terceros, pero una vez que se pueda desacoplar RxJS del package.json file, eso sería mucho mejor para la ligereza del framework. sí, para mí hay dos grandes problemas. Uno es que Angular nunca quiso casarse con RxJS y dos es que Angular nunca quiso casarse con RxJS, ¿no? Entonces, esto mismo hizo de que no tengamos todo implementado, todo full y todo bonito y no lo tengamos ahora, ¿no? Como ese opcional que no era opcional, porque no era obligatorio. O sea, no olvidemos que sin RxJS no andaba nada. El HTTP funcionaba en RxJS, ¿no? Está bien que no había Axios, no había Fetch, o sea, no habían cosas como para decir, podría haber usado esta otra alternativa. Y que RxJS en ese momento era súper potente, pero súper complejo, versus lo que hoy en día es Signals. Pero estamos hablando de Angular 2, que fue en el 2016. 2016, si mal no recuerdo. 2016, sí, estaba pensando, me acuerdo porque festejé ese día, llevé facturas a la oficina. Todos me miraban como diciendo, ¿qué le pasa a este pibe? Y yo decía, no, salió Angular 2, salió Angular 2. Eh, y claro, Salió la 2016. perdición y a la vez la salvación, La pero la salvación, salvación para a mí fue la largo salvación. plazo. Claro, bueno, para mí Angular 2 igual ya era un framework muy, muy potente y muy lindo. La componentización que tenía me encantaba. Ahora está 10.000 veces mejor, ¿no? O sea, no vamos a discutir de toda esta madurez de tantos años, de casi 10 años. Pero la realidad es que al nunca casarse con el RxJS, lo que nos generó fue más problemas que beneficios.
Si hubiésemos hecho todo con RxJS, hubiésemos tenido formularios reactivos con un poder distinto. Hubiésemos tenido, bueno, muchas cosas que podrían haber mejorado, que fue una discusión que yo siempre tuve con el equipo. Y bueno, los arquitectos de Angular decidieron que sí, pero no, ¿no? O sea, como que quedamos en el medio. Y para mí es el problema de quedarte en el medio. O sea, no sos ni blanco ni negro, ¿no? Estás ahí en un gris y dependiendo para dónde sos un poco más oscuro, un poco más claro. Entonces, ese fue un gran problema. Obviamente que si se hubiesen casado al 100% con RxJS, el cambio Signal hubiese sido más duro, pero hubiese sido único para mí. Es como, mira, el core está acá, cambiamos el core y esparcimos, ¿no? Pero bueno, Exacto. eso es, estamos jugando con una idea, ¿no? No con una realidad. Pero bueno, yo creo que Signals es algo, es muy potente. Y tiene esa potencia que creo que necesita cualquier framework, no solamente el de Angular. Yo creo que si el equipo de Angular pudo desacoplar el Zone.js, que era algo bien complejo, lo va a poder hacer con RxJS y no tener que estar lidiando con esos diferentes paradigmas, complejizar curvas de aprendizaje, que era lo que pasaba constantemente con el framework de Angular. No se entendía bien por qué quedaba eso a medias tintas y bueno, estás dando ahí una buena señal de que era lo que estaba ocurriendo por detrás de la fachada. Y por cierto, Sí. Soundless ya está estable, es la versión 20.2 y ahora para nuevos proyectos sale por defecto. De hecho, si uno insiste y le pone proveedor ese de provide sound change detection a la vez de tener los Soundless, el runtime del framework va a ser lo suficientemente inteligente como para que en tiempo de ejecución puedes ir por Soundless y tirarte un error ahí en la consola para que detectes de que está la dualidad Hermoso. esa ahí presente. La verdad es que me pone contento. Para mí, el punto más importante acá va a ser la performance, ¿no? O sea, sacar Soundless es como magia. Y también debería ser magia para la performance. No sé si vos probaste algo o viste algo de performance a nivel. ¿Cómo sería Y con Soundless? benchmarking no he hecho como tal en medir el antes y el después, pero bueno, me he guiado por la intuición de que si estás reduciendo una biblioteca que tuvo su propósito hace 10 años, por Sí, supuesto, hace obviamente. 5 también, hacer todo ese monkey patching para poder lograr la detección de cambios y tener esos contextos de ejecución bien fragmentados para poder operar con la magia que ocurría detrás de las vistas y poder actualizar todo lo que el modelo dentro del componente. Eso era primario, pero nada, la sincronización que viene nueva con el framework, que es la manera nueva de llamarle change detection, la detección de cambios, logró reforzar la idea de aligerar un poco y de ir como nativamente con la propuesta esta de Angular relacionada con también lo que propone el grafo de señales y quitarse la dependencia de Zone.js del camino. Y por cierto, Wiz, el framework de Google que está por detrás del Google Search y por detrás de Gmail y de otras aplicaciones que son de alto impacto, no solamente contribuyeron con el JS Action a la hora de reanudar partes de la hidratación incremental que uno ve en Sí. aplicaciones SSR, sino que consolidaron la necesidad de poder retirar esa dependencia de Zone.js. ¿Para qué? Para que otras aplicaciones dentro del ecosistema de Google pudieran adoptar Angular sin necesidad de afectar el rendimiento. Eso, o sea, bueno, la lógica, ¿no? O sea, no lo probé, quiero probarlo para sentir la diferencia. Pero la lógica es, si sacás 3 capas del medio cuando hiciste un clic, esas 3 capas que tenías al irse deberían ser mucho más rápido. Más allá del peso, de esto y de aquello, ¿no? Y ahí está para mí el gran. Para mí Soundless es un granito. Y vuelvo a decir, es un hito de un framework maduro. Que era lo que te decía hace un tiempo, Ujú. ¿no? Estas pequeñas cosas, o sea, creo que el 50% de esta release es demostrar que es un framework maduro que está simplemente mejorando cosas, ¿no? De su misma versión. Es como Totalmente. cuando te gustaba algo tanto, no sé, tenías unos auriculares y los amabas y era lo mejor del mundo, pero bueno, pasaron 10 años y esos auriculares, por más buenos que hayan sido, en 10 años todo cambió, ¿no? Y ahora hay otros que son parecidos, pero muchísimo mejor. Entonces es un poco eso, ¿no? Es la maduración que podemos tener nosotros, que puede tener todo, los frameworks también la tienen, y los aprendizajes. Y sacar Sound.js ha sido, es, bueno, la mitad del peso, ¿no? Siempre, cada vez que hacías un gráfico de pesos era Sound.js.
ahí abajo, ¿no? Exacto, con el Webpack Bundler Ah, Analyzer y sí. estaba Sun.js ahí, Moment.js, recuerda cuando uno Moment, tenía que uff. operar, pero bueno, por suerte existe una API dedicada, todavía creo que está experimental, pero se puede utilizar DJS Sí, o y Date bueno, en un FNS. futuro emplear la plataforma web como tal con esa API dedicada para hacer todos los cálculos con relación a tiempo, días, semanas, Sí, etcétera. lo que todos no sabemos hacer. No sabemos restar días, no sabemos cómo funciona. Necesitamos de alguien que lo haga. Moment era espectacular porque pesaba 5 megas. Era como, pesás más vos que toda mi aplicación junta. Pero bueno, sí, sí, sí. Y eso me recuerda a uno de los elementos que quisiera ver en la lista de Angular Area, que es el nuevo mecanismo de componentes estos headless que no tienen estilos asociados y yo estaba rezando porque sacaran el Day Picker en la lista inicial. Pero bueno, han Uf, sacado muchos otros que son realmente relevantes para cualquier desarrollador o desarrolladora que trabaje en el lado del frontend. Ahí tenemos una larga lista que nos permite operar con combo boxes, con grids. Me encanta la manera en la que han renderizado, sí, representado todo lo que tiene que ver con las posibilidades de CSS, porque sí, tienen una pestaña en la guía de Angular Area que muestra cómo se representa el componente sin ningún CSS, cómo se representa de una manera tradicional y de una manera retro, como si fuera un videojuego esto de los años 80, no, años no, es 90. espectacular. Mira, de hecho, hablando de los años 80, 90, no es tan viejo, pero no sé si vos sabías, en la época que Chrome todavía no era tan poderoso, para mí, voy a decirlo, la gente usaba mucho Firefox. Firefox era Mm. como se usaba mucho, entonces vos tenías Internet Explorer, Firefox y Chrome. Y el input date que te levantaba un calendario ¿Te acuerdas de funcionaba eso? distinto en los tres lugares. Bueno, Internet Explorer no Difería, funcionaba, incluso a tenías que usar nivel un proxy. de la API, difería Sí, completamente. sí, 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 no. Y en Firefox no, no, si vos ponías input date, no hacía nada. En Internet Explorer podías poner polyfills y en Firefox se llamaba distinto. O sea, imagínate. La cantidad de polyfill que uno tenía que poner en aquella época era significativa. Y una Ay, Dios. de las cosas que uno debe estar agradecido a Google Chrome, que bueno, hoy en día es el rey con todos los problemas que deriva del reinado, un motor de renderizado que sea el único que prime, en el caso de Blink, que tanto Opera saltó para allá y bueno, casi que todo el mundo Sí. utiliza el proyecto Chromium, pero lanzar Chrome en el 2008, cuando el reinado lo tenía Internet Explorer 6, 7, 8 creo que estaba todo ya en aquella época, logró que en el 2011 se tuvieran que poner de acuerdo todos los navegadores para converger en los principios básicos que estaban siendo orquestados por la W3C, que es Claro. el consorcio universal, global, que define cómo es que debe un navegador ejecutar lo que nosotros le estamos entregando desde el punto de vista de desarrollo. Sí, y recuerdo que Safari no quería saber nada. Safari seguía haciendo lo suyo, porque Apple era Apple. Y en un momento, bueno, aceptaron, ¿no? Aceptaron la tregua. Por cierto, ARIA, para quienes se estén preguntando, no viene de la nada, viene de ese atributo que a su vez viene del Web Accessibility Initiative, es decir, de la iniciativa de accesibilidad web de la W3C, que es el consorcio que pertenece hoy en día a Google, Apple, Microsoft, incluso Opera, diferentes vendors y diferentes personalidades que son altamente influyentes en el mundo de la plataforma web y ARIA es en inglés Accessible Rich Internet Applications, que fue la respuesta que la W3C dio a la falta de tolerancia que tenían todas estas interfaces completamente ricas en efectos. ¿Recuerdas la época de Flash? Etcétera. No Uf. había manera de poder interactuar con esas aplicaciones, ni siquiera a través del teclado. Imagínate tú tener un agente de accesibilidad que estuviera tratando de interpretar no solo el contenido que se estaba representando para que luciera bien en una pantalla, sino de poder interactuar con él. Y ahí es donde viene toda la serie de iniciativas, los roles diferentes que puede tomar más allá de los elementos básicos semánticos en el HTML, y por eso es el nombre de ARIA. Y Angular inteligentemente utiliza la misma A, utiliza, bueno, ese mismo concepto y por suerte no estaba
con propiedad intelectual y pudieron utilizar el nombre. Sí, hay una realidad que era lo de siempre, ¿no? Todos nos preocupábamos porque todo sea bonito, ¿no? O sea, la época del pixel perfect, ¿no? 800 por 600, scroll, 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 ¿no? Scroll X, scroll Y, bla. Y nadie se preocupaba por algo que Apple hacía muy bien, que eran ponerle screen reader. Mucha gente que tenía problemas de vistas y todo, o eran literalmente ciegos, tenían que usar Apple porque la Macintosh era la única que tenía screen reader. Que era básicamente, te leo lo que dice, o sea, y te leo lo que puedo leer. Y lo Y el hacía punto bastante muy... bien, Sí, porque sí, en sí, sí. Windows tú podías incorporarle aplicaciones, pero no llegaba al mismo nivel de perfección o cuasi perfección que lograba Apple. Sí, y creo que ahí un gran punto fue como que quisieron hacer cosas como, no sé, que al Word le podías dictar y supuestamente te copiaba y todo, pero nunca llegaron a eso. Y algo que siempre recuerdo, que me parece como interesante es, no sé si sabías, pero yo trabajé con el equipo de Angular cuando salió Angular Material. El equipo de Material en Google es una empresa entera, ¿no? Y esa empresa, o sea, tiene obligaciones hacia quien implementa Angular Material. Angular Material o Android Material o Material Design. O sea, quien implemente Material Design tenía toda una serie de cosas y basada en esa serie de cosas estaban los Study Case. No sé si te acordás, allá por el 2020. Y fue durísimo porque teníamos que soportar cada punto de lo que hoy en día es algo normal, ¿no? O sea, decís, hoy en día nadie piensa, o sea, la accesibilidad es parte de todo. De hecho, o sea, tu Lighthouse, ¿qué te calcula? Accesibilidad. Y es como que esperás eso. Y nosotros con el equipo de Angular, me acuerdo que trabajaba en el equipo de Angular y era como, revisamos pixel por pixel a ver si todo estaba basado en eso, si todo funcionaba bien, si todo estaba bien. Y ahora verá alguna herramienta que supuestamente, te voy a decir supuestamente porque no la probé, pero digo que supuestamente te hace todo a la perfección, que vos tocas ciertas cosas y tenés toda la parte, todo el enriquecimiento sin preocuparte en eso, a mí me parece espectacular. Porque yo lo sufrí un Exacto. montón. Lo sufrí un montón trabajando con el equipo de Angular mismo. Me acuerdo estar con Minco, estar con... ¿Estaba Minco? Que Minco recién estaba en el equipo de Angular, o todavía no estaba trabajando en el equipo de Angular, pero sí colaborador. Estaba con Igor y no me acuerdo quién más. Hans, creo que era del equipo del CLI. Hicimos los study case, que uno es parecido al Washington Post, cosas por el estilo eran, ¿no? En ese momento. Y fue costoso, ¿no? Lo que pensamos que iba a tardar 2, 3 meses, fueron como 5. Pero ahora que tengas algo de este calibre, que vos le pongas una cosa, que te arme todo, ¿no? Y tengas, o sea, tal como mostraron en el video, ¿no? Yo cuando lo vi en el video me impactó y dije, ¿cómo me hubiese gustado tener esto hace, hace 5 o 6 años atrás? Porque fue muy laborioso. Normalmente cuando las guías de diseño diferían de lo que propone el Material Design, si uno quiere alejarse de eso, no van a funcionar mucho los tweaks que uno le vaya a poder hacer a los colores, a una serie de variables ahí. Se trata de tener un componente. Si la Angular Area trata de eso, ¿no? De tener el componente, el esqueleto como tal, estructural en HTML y a partir de ahí ponerle la vista encima. Sí, Y todo lo que viene con accesibilidad no solamente impacta a las personas que puedan tener deficiencias visuales, sino las máquinas cómo logran entender contenido que está diseñado para ser consumido más allá de una representación en pantalla. Para nosotros mismos cuando estamos fuera con el sol ahí directamente dándole a un dispositivo móvil o queriendo interactuar con esa aplicación de maneras distintas. Por ejemplo, que uno no tenga acceso a un mouse y que se use el teclado para ir por una serie de procesos o de saltar de un campo de formulario hacia otro en un formulario súper extenso, o cuando uno estaba haciendo la reserva de un viaje o llenando o tabulando información una y otra vez. Ahí es donde la accesibilidad realmente gana. Y eso es una de las razones fundamentales por la que Lighthouse, que los elementos puedan ser representados de una manera idónea, siguiendo los principios de Way Area. sí. Y además, o sea, yo veo gente cero tecnológica que el Tab, por ejemplo, lo tiene totalmente
está en su cuerpo, o sea, está en un formulario y no va a agarrar el mouse para bajar y tocar. Aprieta Tab. Y Ujú. si el Tab no hace lo que esperan, dicen, bueno, Son esto está mal usuarios hecho, ¿no? frustrados. Exacto. Claro, este está mal hecho, ¿no? O sea, algo malo está acá, ¿no? O sea, algo pasa, no sé, es mi computadora. Porque no, nadie piensa de que el tab no va para abajo o lo que sea. Me acuerdo, de hecho, en la época esta de que se diseñaba en Dreamweaver, los diseñadores hacían todo en Dreamweaver y te pasaban un HTML, y vos hacías la parte más tecnológica, digamos, más de código, más que a veces tipo copiaban y pegaban y te copiaban un formulario que estaba acá abajo, te copiaban este input y te ponían otro acá arriba. Entonces vos ibas saltando con el tab de este input a este input, después pasabas a este, después pasabas al otro, porque no estaba preparado. Entonces, este tipo de cosas para mí es, vuelvo a decirte, es algo de un framework maduro. Es algo de, ya tengo todo tan estable que puedo permitir hacer estas cosas que para mí son increíbles. O sea, cuando lo vi, o sea, no me paré a aplaudirlo porque me iba de la cámara, porque estábamos viendo en vivo, pero la verdad es que son estas cosas las que me ponen contento. Para mí Angular sigue demostrando que tiene una madurez muy grande, tanto como el equipo de desarrollo, como en su comunidad, como en las tools que está dando, ¿no? Estas cosas demuestran para mí una madurez muy fuerte del framework. Exacto. Incluso la documentación, que está bien precisa comparado con la época de antes de la versión 17, donde tenían ese otro sistema de documentación que a veces como que te daba algunas luces, pero no todas las que necesitabas. No solamente ha cambiado la manera de representar el contenido, de tener las guías, con esto del AI Tutor también, que fue desarrollado por Devin hace unos cuantos meses, sino que te muestra cómo, por ejemplo, decidir entre Angular Area, entre el Angular CDK, entre Angular Material, porque ahí cuando viene la toma de decisiones también en función de que salen esta serie de componentes headless y dónde quedaría todo el sistema de clipboard, de los diálogos, de los modals, de la parte de los scrolling behaviors. Para eso el CDK se mantiene. Lo que va a sufrir posiblemente en adopción va a ser Material. En caso de que el sistema de diseño que uno esté utilizando desde el punto de vista de la UI, de la UX, sea orientado hacia otro tipo de visualidad que no requiera tener que hacerle toda la serie de personalizaciones, de tweaking que normalmente uno tenía que hacer cuando uno empleaba Angular Material sin tener esa vista que estuviera alineada a los principios básicos de Material Design. Hay un pero ahí conmigo. A mí siempre me gustó Material, pero siempre dije lo mismo. Pasó lo mismo que con Bootstrap. La gente ahorraba en pensar en experiencia de usuario y en diseño, total, todo se ve igual. O sea, si Google lo hace así, no sé, yo también lo voy a hacer así, porque si la persona tiene Android va a estar acostumbrada a hacer esto. Y no entienden la diferencia entre la experiencia de usuario y que todo se vea igual. Entonces era un gran problema de Material. Para mí, una gran jugada del equipo de Angular fue separar el CDK de Material. Antes, digamos, si vos querías Exacto. todos los beneficios del CDK estaban en Material, y al tenerlos separados es como, mirá, tenés todo lo necesario para poder hacer esto, pero después, o sea, el diseño depende de vos, ¿no? O sea, ¿querés mantener esto? De hecho, una herramienta que utilizo a diario en el trabajo está hecha con Material, pero grotescamente con Material. ¿Viste? Cuando decís, tipo, es tan Angular Material que, o sea, podría decirte cada uno de los estilos que usa porque son los comunes. Pero es una herramienta para que cada vez que te llega una factura, te carga la factura ahí y vos la tenés que aprobar o no aprobar para pagarla. No necesita un mega diseño, ¿no? Algo totalmente innovador, totalmente cambiante. No, no. Es una Claro. herramienta. Entonces, ahí Material viene perfecto. Digo, Google hizo muy bien las cosas con Material. El problema es que siempre abusamos de esas cosas. Abusamos con Bootstrap porque apareció algo que hacía cosas responsive. Entonces, todas las webs se veían igual. Cuando apareció jQuery Mobile, todas las web mobile se veían igual. Entonces, creo que a veces es más mal uso que otra cosa. Vuelvo a decir, yo, para mí, hacer una herramienta y meter un theme de Material me parece buenísimo. Si vas a hacer una aplicación, me parece bien que, digamos, si tenés el tiempo y el dinero, hagas una UI custom, pero siempre con la base del CDK. Bueno, ahora tenemos ARIA, ¿no? Exacto, sí que vendría siendo para lo que tiene que ver con comportamientos del lado de UI, drag and drop, toda esa serie de Correcto. funcionalidades y Angular Area para componentizar componentes, sí, Exactamente. para realizar
el desarrollo de componentes visuales. Entonces ya tenés tipo el CDK y ahora le puedes poner ARIA y pum, listo. O sea, bueno, no le puedes poner, Ya. en realidad lo vas a usar. Pero digo, eso para mí es la inteligencia, ¿no? Y esa es la diferencia entre alguien que desarrolla y no se preocupa en las cosas o alguien que quiere tener un buen desarrollo y entregar un buen producto, ¿no? Que para mí eso es lo que diferencia muchas veces a los desarrolladores. Debo decir que yo he abusado de Bootstrap, yo he abusado de Material, pero por lo menos iba y pagaba un template que se veía un poco distinto, ¿no? El típico dashboard y vas a hacer un dashboard y Material tiene todo el sentido del mundo. 100%. Y esas cosas, ¿no? Entonces, para mí viene un poco de esa mano. Estás teniendo opciones. Vuelvo a decir, para mí ARIA es obligatoria a partir de ahora, claramente, para cualquier cosa que tengas que usar. O sea, es como, ¿por qué no lo usarías? Es la pregunta, ¿no? Porque vamos a decir, Material sí puedes no usarlo. El CDK no creo que nadie no lo esté usando hoy en día. Sería raro que no uses el CDK hoy en día. Pues tendrías que reinventar la rueda. Lo mismo sucede con aplicaciones nuevas. Si tú quieres sacar un menú con una jerarquía bastante compleja, no crees eso por defecto, desde cero. Va a tomarte mucho más tiempo, mucho más recursos de proyecto en Sí, derivar hay toda gente que una lo hace serie igual, de ¿eh? buenas prácticas, exacto, que ya viene ya con Angular Aria. Angular Aria es la solución para eso, está en Developer Preview y creo que no va a cambiar mucho la parte que tiene que ver con la API de Angular Aria, los componentes que ya sacaron, y es una colección de componentes que no va a ser otra cosa que extenderse. Para mí es un must. Muy, va, sí, es obligatorio. Punto final. Acá lo digo, para mí. Para mí es obligatorio. Hay ciertas cosas para mí que son obligatorias. ¿Viste? Cuando decís esto tiene que estar sí o sí. Es como, no sé. Voy a decir algo muy argentino, pero si haces un asado no puede no haber una tira de asado, ¿no? O sea, el corte asado. Es como, ¿cómo no va a estar, no? Entonces, para mí, si Claro, ahora usas Angular, es como que no puedes no usar Aria. O sea, ¿va a cambiar un poco? Bueno, supongamos que sí, capaz que mejoran, capaz que cambia performance, capaz que siempre se puede mejorar. Pero es como, ¿por exacto. qué no lo usarías? O sea, es como esa mi pregunta a veces, ¿no? A veces es, ¿por qué usaste esto? Y a veces, ¿por qué no usaste esto? Y para mí, Aria entra como en su momento el CDK, ¿por qué no usarías esto? Así mismo. Y hablando de la madurez como tal del framework, ahora con la versión 21 se rellenó uno de los huecos gigantescos que tenía el framework. Te voy a dar una pista. Hasta hace 2 días, Ok. el framework de Angular tenía un problema serio porque el framework de pruebas unitarias había sido marcado como obsoleto en el año 2023. Hubo un periodo entre el 2023 y el 2025 donde uno tenía que estar utilizando algo que estaba deprecated o empezar a probar uno mismo con Jest o con cualquier otra manera de estructurar esa pirámide de pruebas. Y Fingir ayer, demencia, exactamente, ¿no? era difícil poder lograr definir técnicamente algo con precisión. Hasta hace unos meses cuando ya el equipo de Angular anunció que para ahora, para finales de noviembre, iban a tener estable, incluso no solamente estable, sino por defecto, el nuevo Test Runner. Que bueno, que te voy a dar la palabra con eso y dime qué piensas acerca de la decisión que tomó el equipo. A ver, Vitest me gusta, ¿bien? Vitest se dice, ¿no? ¿Así está bien? En español sería Vitest, ¿no? Pero nosotros test lo mencionamos muy inglés, o sea, test más o menos queda como parecido. Pero Bytest, lo escuché el otro día y fue como, ¿qué es Bytest? Sea, es como lo de Signals, que se dice muchísimo acá en Ah, Latinoamérica, claro, por alguna razón que Signal, sí. desconozco, pero Claro, y fue como Signals, como tal. Signals. Y además es bastante parecido, ¿no? Es Signals, Signals. Es Y como, si tienes dudas, pro- señales, y ya está. sí, Señales pronuncia un poquito computadas, más la señales G, ¿no? enlazadas. Claro. Pero Signals, ese fue duro. Pero bueno, lo que me pasa con Bytest, o con Vitest, ¿no? O Vitest, es P-test. que yo Jasmine no lo usaba, lo odié. No soy fan de los test unitarios en el frontend. Voy a pasar a explicar por qué. Para mí el Ahí backend, coincides con sí, Raúl sí, Jiménez. nos Él abrazamos, tuvo un éramos episodio dedicado directamente a no a hagas pruebas quejarse. unitarias. Pero pará, voy a explicar por qué. Hay una lógica para mí, ¿bien?
Vos normalmente tenés algoritmos más complejos en el backend que en el frontend. Normalmente. Si hiciste las cosas bien, la complejidad de algoritmos normalmente en el manejo de datos se hace en el backend, no se hace en el frontend. ¿Sí? Después podemos discutir qué tecnología usás y todo eso. Entonces, vas a tener funciones más complejas, normalmente en el backend. ¿Bien? Ahí los test unitarios para mí tienen sentido. Yo le voy a entregar un dato y quiero que vuelva de esta forma, ¿no? Lo estoy transformando por este motivo. O le entrego un array y necesito etcétera. Muchas veces las hemos hecho en el frontend. Sí, ¿para qué vamos a mentirnos, no? ¿Cuántas veces el frontend termina siendo lógica del backend? Muchas. Pero bueno, es un tema aparte, es una discusión aparte. Sea, esto es una discusión para un episodio Aparte, explícitamente dedicado para el a test. análisis del esquema piramidal de los tests, teniendo como base las pruebas unitarias, después Las pruebas integraciones, unitarias. end-to-end testing y todo lo que Claro. viene después del lado del usuario. Pero al final, lo que nos pasó con el frontend es que el frontend pasó a ser aplicaciones, ¿no? Ya no es una web de me dan datos, te los muestro, los cambiás, los guardo o los envío a guardar. Entonces, para mí, es como los memes esos de los videos, ¿no? De pusiste un candado. Sí, ¿el candado funciona? Sí. Pero después la puerta la puedes abrir igual, ¿viste? Es como la estructura está Exacto. fallando, pero la prueba unitaria no. Entonces, mi gran problema con las pruebas unitarias es que si no hay una prueba que sea complementaria, o sea, que abarque más cosas, no le encuentro mucho sentido, a menos que estés haciendo algo muy específico, Es ¿no? que las pruebas unitarias las puedes hacer mal o puedes estar probando para poder subir el nivel de cobertura de esos Claro, unit tests, puedes estar probando algo que no es relevante. Y ahí es donde requiere muchísima precisión, también experiencia a la hora no solo de redactarla, sino de revisar, hacer todo el pair programming, de enseñar a la AI para que revise si esas pruebas unitarias fueron realmente las relevantes para ese caso en específico. Yo creo que hoy en día, comparado con hace 2 3 años, la cantidad de tiempo que yo le dedico a las pruebas unitarias es casi que un 10% comparado con antes, porque hoy en día todos estos LLM, toda la inteligencia artificial generativa, la asistencia por código, es la que se encarga de hacer eso con los prompts adecuados, por supuesto. Porque si no, la AI sí, va a ser la que va a estar inflándote innecesariamente la cobertura de pruebas y hacer trucos para que las pruebas pasen, pero realmente no se está testeando lo que se debe testear. me acuerdo una vez que le dije, este test no funciona. Y en vez de arreglarlo, me lo borró. Y fue como listo, ya está. Entonces, claro, tiene razón, ya está. No funciona, ya está. Afuera. Pero ese es mi problema con las pruebas unitarias. Bien, o sea, no soy fan de las pruebas unitarias en el frontend. Tema aparte. Acá viene el pero, entiendo a la gente que las prefiere o que tiene la obligación. Muchas veces las grandes empresas tienen que poner ciertas medidas y ciertas métricas, ¿no? Ciertos KPIs, si querés llamarlos, porque ¿cómo medís todo, no? O sea, ¿cómo lográs una estabilidad correcta? Para mí, vuelvo a decir, o sea, me parece que una buena cobertura en un end-to-end es mejor, pero claro, también si te moqueo los datos, puedo entregar lo que yo siempre quiero, ¿no? Entonces, siempre hay un pero, El ¿no? valor principal que yo le veo a un cierto nivel de protección a nivel de unit testing es que si tú tienes múltiples personas colaborando con esa base de código y no tienes el unit testing asociado, estás permitiendo que te cambien partes esenciales del código y cubrirlo solamente con end-to-end solo te va a poder revisar el resultado final, pero no optimizaciones que tú puedes cubrir bien y impedir que existan regresiones a nivel de el componente, a nivel de servicio, en el caso de Angular, Claro. ¿no? A nivel de la Sí, directiva. Es sí, una sí, manera por eso de digo, protegerlo, es una manera de poner un candado ahí, de que esto es lo que se debe recibir de entrada, esta es la salida esperada, se debe llamar esta función, estoy validando que esto ocurre. Si me haces un cambio en el código, un año después, 6 meses después, cuando sea, y me rompe ese unit test, bueno, puedes arreglarlo, por supuesto, pero ahí tienes al menos una fricción para garantizar de que no te vaya a los umbrales que se establecieron técnicamente desde un inicio. totalmente. Para mí cambiar un unit test requiere de una revisión. O sea, ¿por qué cambiaste el unit test? En cambio, cambiar un end-to-end test es agregar algo nuevo y tengo que agregarlo en el flujo.
Ese es el Ujú. beneficio del unit test. Y ahí viene la otra parte, ¿no? La contracara. Es como, para mí el unit test no tiene mucho sentido, pero en ciertas cosas sí. En todo lo core, que tengas algunas funcionalidades que son muy core, es como, bueno, mira, esta función, que capaz que llama 4 o 5 más, debería entregarle esto y me tienen que devolver esto. Exacto. No tan solo en un dato, sino tenés que mandarle, o sea, por así decirlo, un set de datos y me tiene que entregar todo este set de datos. Si cumple eso y una vez que la tenemos y la validamos, no deberíamos tocarla más. Si alguien toca algo dentro de la función para mejorar lo que sea, no debería cambiar ni la entrada ni la salida. Si eso pasa, el unit test tiene sentido. Ahora, si creamos unit test por coverage y testeamos si un count, ¿no? Que recibe A y B hace la suma de 1 más 2 y da 3, ahí no tiene sentido. Por eso vuelvo a decir, para mí los unit test a nivel coverage no tienen sentido, a nivel core sí. Y ahí está con el gran pero. Volviendo a que B-test me parece como algo lógico, ¿no? O sea, es como, ¿cuánto peleamos por sacar Jasmine? ¿Cuánto se peleó porque no era Jest la idea en su momento? ¿O estoy equivocado? Y era Jest, ¿Y qué pasó con tentativamente. Jest? Llegó tarde. No llegó. Es que Usábamos tener lo de ese test Brandon. runner que se ejecuta directamente sobre Node.js, tiene ese emulador de DOM, que viene siendo la dependencia de JS DOM. Es muy simple integrarlo, tiene la opción de ejecutar pruebas con muy pocas configuraciones, ofrece pruebas en paralelo con entornos aislados. Realmente no uso Jest, no sé si Jest ofrece todo esto, pero al tener Bit en el lado de el servidor de desarrollo en Angular, ya integrado con la nueva manera de compilar las aplicaciones en Angular modernas y teniendo a Vitess empleando módulos de ECMAScript nativos, caché bastante inteligente, tiene sentido haberse ido por esa variante y más todavía que es una variante extremadamente popular de código abierto, igual Ahí que está, tiene ahí una estamos. validación grandísima en todo el ecosistema Me de parece que dijiste pruebas, algo así que espectacular. Entonces creo que, vuelvo a decir, un poco lo mismo pasó con RxJS. Es como que sí, pero no, pero llegamos tarde, pero no llegamos tarde. Espero, o sea, yo creo que es una buena decisión, Vitest. Para mí, si haces coverage de 80% de contexto unitario, estás perdiendo tiempo. Pero me parece correcto que salgamos de algo que estaba desplegado hace 2 años. totalmente. Y la migración es indolora. Es sencillamente seguir una serie de pasos manuales como instalar las dependencias, evites instalar el JS actualizar el Angular.json file para poder configurar ese builder nuevo que viene dentro de la parte correspondiente ahí en el JSON del sistema de pruebas. Si tienes configuraciones específicas dentro de karma.conf.js, ahí viene un poco de presión a la hora de tener que estar migrando eso hacia Vitess, pero posiblemente la AI pueda ayudarte a solventar algunos de los casos críticos. Y una vez que se elimine Karma de las dependencias, que se elimine Jasmine y todo eso, es correr una esquemática que todavía está experimental, pero bueno, que te permite refactorizar todos los unit tests que estaban redactados en Jasmine hacia el formato de V-test. Y si el schematic no puede, agarrás Gemini, agarrás Claude, agarrás el que sea y O le el decís, MCP de Angular, que bueno, que hay una ay, esquemática que también es experimental, que la puedes sacar exactamente. con la banderita esta E mayúscula y ahí te arranca todo lo que tiene que ver con migraciones. Que de hecho, migraciones está también nueva ahora en Angular 21, la que te convierte las directivas de ng-class y ng-style, que tenían esa carga adicional del ciclo de vida de la directiva, una Sí, sobrecarga innecesaria, permite hacerlo hacia el property binding directo de class y de style. Por lo tanto, no solamente se aumenta la eficiencia en tiempo de ejecución de una aplicación que requiera muchísimo ese trabajo de objeto, de manipulación de objeto con la directiva ng-class o ng-style, sino también que simplifica la manera de redactarlo, porque es mucho más conveniente, más económico, como se dice, la sí, sí, manera sí, de cuesta menos. poner, en vez de pasarle un objeto que tenga, por ejemplo, los colores, background, etcétera, tú lo pones ahí directo ya con style.color, style.background color,
y le estás pasando el valor y ya está. Y queda mucho más bonito además. Totalmente. Y más alineado con la Web API subyacente. También. Y en el caso de las plantillas, también Angular 21, no sé si lo pudiste revisar en el changelog, tiene la posibilidad de incluir expresiones regulares dentro de ella. Ahí se Eso no lo puede sabía. usar, obviamente, depende, sabe, de cómo utilices esa herramienta, porque no deberías utilizar un martillo para lo que no es, por supuesto. Y es el mismo caso que ocurre con las expresiones regulares en la plantilla. Pero si tienes algo muy sencillo, que es para poder comparar en el caso de un arroba if, algún condicional un poco más elaborado y no tener que estar pasando esa lógica para el lado del componente, tiene muchísimo sentido hacerlo en la plantilla. Ahora, la plantilla no va a ser de que si tienes esa lógica repetida una y otra vez y esa expresión regular puede ser extremadamente compleja, que haga casi que ilegible la manera de la que está redactada en el lado de la plantilla. Ahí tiene sentido moverla para un servicio, moverla para un componente, sacarla como una función de comprobación. Pero si es algo súper sencillo, que no pese mucho, es interesante traerlo para el lado de la plantilla y no tener que estar sobrecargando el componente. Sí, como siempre, ¿no? O sea, hay que pensarlo bien y entenderlo bien, pero me gusta. Vuelvo a decir, es como siempre digo, hay que tener cuidado con el template porque al fin y al cabo es lo que estás renderizando cada vez que tienes alguna necesidad de renderización, pero me gusta. O sea, es un punto que me gusta tener esas cosas. No lo había leído, pero me parece algo lógico, digamos, ¿no? Es, muchas veces con un Regex chiquito te olvidas de hacer 200 cosas. Así mismo. Y ayer le estaba comentando en el Watch Party que bueno, que nos dividimos un poco. Estábamos los Éramos GDE muchos, en éramos español demasiados. tratando de ver de qué forma nos estructuramos, porque hacer un Watch Party de 20 personas era posiblemente como lo que tú habías mencionado, 3 minutos por persona. Sí, Y es que es difícil. O sea, un amigo me escribió y me dice, che, ¿por qué estuvieron separados? No sé qué, ¿pasó algo? Yo no. Lo que pasa es que somos personas lógicas y ya 3 personas en una watch party es un buen número. 4, bueno, es un poco difícil además de cómo combinás y quién maneja todo, porque viste, es como que, bueno, a veces uno no se da cuenta, habla sobre el otro, porque por esa diferencia de segundos, con 5 ya se complica. Éramos 10 entre los dos, si no me equivoco, 11. ¿Cómo haces ujú. 11 personas para en una hora ver un video de 10 minutos y hablar sobre eso? O sea, 10 personas, ¿qué hablamos? 2 minutos cada uno. Era como, no había Es mucha bien lógica difícil, y ahí. más todavía que te pongas a hablar acerca de, por ejemplo, los nuevos mecanismos, estos que se utilizan para poder salir finalmente del Animation Package, que es uno de los temas que nosotros tocamos en el Watch Party, en Codea Bien, con las personas de Angular Perú. Y son de los diferentes elementos así que están saliendo en el framework. Por ejemplo, sacar un poco más customizaciones, es decir, personalizaciones en el lado de las vistas diferidas para poder jugar con, manejar de una manera bien precisa lo que tiene que ver con el desencadenador de eventos asociados a Viewport. Todo eso con el Intersection Observer hoy en día, a partir de la versión 21, es mucho más manejable. Imagínate tú tener que estar hablando de todo eso con 20 personas al unísono. Eh, Es es difícil. difícil. De hecho, ustedes, o sea, yo me vi el Watch Party, el que estuve yo no lo vi porque estaba ahí. Vi el otro, el de Codea Bien, y de hecho tocamos cosas distintas. O sea, fue tan interesante, creo, la nueva versión, que tocamos cosas distintas. O sea, obviamente sí hablamos de las cosas que vimos y demás, pero hay cosas que tocamos en uno que nos tocaron en otro y viceversa. Entonces, si alguno vio uno, que se vea el otro, ¿no? Porque la Sí, yo verdad tengo que todavía pendiente ahí ver el del GG de Buenos Aires. estuvo muy bien y además creo que estuvo bueno decir, porque antes lo que pasaba es que medio que lo organizaba yo y iba invitando y a veces, no sé, vos me decías, Jorge, quiero estar y te decía, bueno, y después venía Nico y a Nico Bates le decía, Nico, mirá, ya somos 4, somos 5, te invito en el que viene y en el otro capaz que vos me decías, Jorge, hay un lugar y ya, viste, era como medio... yo le comentaba a todos siempre, le digo, o sea, por mí estemos todos. El tema es que es muy difícil todos juntos. Entonces, haber Claro. dividido en 2 canales estuvo bueno para mí. De hecho, no sé si existe alguna forma de hacer como un watch party de watch parties. Viste que hay algunos que te dejan como tener varias visiones y sí.
Creo que Sí, eso Twitch estaría lo hace. espectacular. Por suerte tenemos una cantidad de espacios hoy en día en Latinoamérica que no Sí, existían anteriormente en la región con relación con Angular. Así que mientras más espacio tengamos, más podemos ir dividiendo y a lo mejor hacer una mega fiesta en algún punto de sí, 2026 no, tal no vez. estaría mal, ¿eh? No estaría mal la Aunque sea para fiesta. vernos las caras y poder Claro, sacar un par de sí. pistas y eso de lo que va viniendo con el framework. Y por cierto, Pero punto interesante, y vuelvo a decir, estuvo muy bueno que nos hayamos como dividido y hecho algo a dos al mismo tiempo, que no es competencia, sino que es simplemente no se puede todo junto. colaboración. Claro, en un auto no entran 10 personas, hay que dividir el auto en dos. Y hicimos eso. Claro. Jorge, para ir terminando el episodio, ¿qué recomiendas? Porque yo normalmente espero a la versión 21.1 antes de migrar aplicaciones en producción para poder darle tiempo a todo el ecosistema de dependencias a actualizarse a la nueva versión, específicamente si uno está utilizando NGRX o Native Federation para la parte de micro frontends o estar utilizando alguna otra biblioteca de componentes visuales que dependa de la última versión mayor de Angular. No salen exactamente en el mismo día, ni siquiera la semana siguiente, pero ¿tienes alguna pista antes de aventurarse a ejecutar ng update, al menos en producción? Porque localmente uno puede experimentar lo nuevo, chequear que no hay Sí, código OT, anticipar un poco cómo es el proceso de migración. Pero mira, ¿cuál sería tu recomendación con el hecho para de migrar mí una aplicación a la 21? depende de dos cosas. Uno, de qué tanto tiempo tengas. Y dos, de qué tanto tiempo tengas, ¿no? Y son la misma cosa y ahora te voy a contar por qué. Siempre para mí está bueno cuando sale la nueva versión, crearte un branch, tirar el update y ver qué pasa. Ver qué tan costoso es, qué tantos errores genera, de qué tantos warnings, de qué tantas actualizaciones hay que hacer y demás. Basado en eso, un poco puedes tomar la decisión. Me acuerdo que existieron tipo actualizaciones de Angular que podías hacer un engine new, copiabas tu source, lo pegabas en otro lado y funcionaba todo. Y ya está, habías actualizado, ¿no? Hoy en día no es tan fácil, pero un poco es, si tenés dependencias muy específicas en GRX, bueno, hay que esperar en GRX. Punto final. Si no tenés una dependencia muy específica, o si la versión de NGRX de 20 funciona para, o la RC, si funciona y está bien, yo siempre digo, cuando sale al otro día te creas un branch, tomás media horita, agarras el café, ¿no? Te hiciste el café, mientras estás tomando el café vas tirando los comandos, vas probando, vas viendo a ver qué tan complejo es. Nosotros anteriormente, cuando trabajaba, digamos, o sea, cuando estaba todo el día con Angular, yo siempre trataba de tener ese branch al día siguiente que salía la versión. Sería hoy, ¿no? Estamos grabando justo un día después de que salió la versión. Lo que haría sería, hoy tomaría, haría la actualización, vería qué tan complejo es, vería qué tanto tuviera que hacer manual y qué tanto se puede hacer automático, ¿no? Con algún schematic o, digamos, con todo lo que me da Angular, veo qué tanto trabajo manual me queda. Y de ahí tomo la decisión de dejar ese branch vivo por 1, 2, 3 días para terminarlo o esperar a 2, 3 semanas a que todas las necesidades que tengo se cubran. Que eso podríamos decir que sería la 21.1, tal y como decías. Puede ser. Posiblemente, que generalmente debe salir si no es a principios de enero, en algún punto de ese mes. Por eso. Digo, es un mes y medio, vamos a ponerle. 2 como mucho. Bueno, no pasa nada. Pero yo siempre soy de los... Fuimos muy early adapters siempre. Y para mí eso siempre fue un gran beneficio. Debo decir que ahora, en el proyecto donde estoy, no usamos Angular para arrancar, lo cual me duele mucho. Algún día voy a reescribir todo Angular, pero estamos un par de versiones atrás y se vuelve súper complejo mantener una aplicación así, porque todo lo que quieres usar normalmente no estás en la versión correcta, ¿viste? Es como, quiero usar esto, no estás en esa versión. Quiero usar aquello, es una versión más. Entonces, eso complejiza mucho todo, mucho. Entonces, para mí un punto siempre importante es, apenas puedas en la primera semana de que sale, hazte un branch aparte de tu main, tirá la actualización y fíjate qué tanto tenés que trabajar. Porque capaz que tenés mucha suerte y es como, cambié estas 4 cosas y ya está. Después, obviamente, que bueno, voy a pasar Signal Forms, ok, eso es un trabajo aparte. No es un trabajo de cambio de versión, ¿no? Es un trabajo un poco de reestructurado y de reescritura.
Pero para mí, a mí personalmente, me gusta mucho estar siempre en la última versión. Solo se lo veo a lo de Signal Forms porque recordatorio está en modo experimental. Tiene sentido para proyectos que se arranquen desde ahora y no vayan a salir a la producción hasta dentro de unos cuantos iteraciones, serán dentro de unos cuantos sprints, pero lo que está en Reactive Forms y que funciona hoy en día bien o lo que está en Template Driven Form, posiblemente esperar un poco para que esté incluso alguna esquemática, algo ya como tal que te ayude a facilitar Sí. el proceso ese de migración en el caso de que sean componentes sencillos, adaptaciones a formularios sencillas y no formularios dinámicamente generados, como lo que estabas describiendo que tenías junto con Raúl. Sí, totalmente. Por eso digo, o sea, una cosa es migrar de versión y otra cosa es agarrar algo nuevo, que bueno, justo esto está todavía en Developer Preview. Pero Exacto. O pongamos que mañana modernizar sale. completamente la base de código, Claro, etcétera. Esos son exactamente. otros Sí, elementos a tener en consideración. si saliera mañana mismo Signal Forms, Signal Forms, si saliera mañana mismo, yo lo tomaría muy en claro que una cosa es actualizar Angular 2021 y otra cosa es modificar la estructura de tus formularios, que es muy, muy distinto. O sea, es totalmente distinto, es otra cosa. Entonces, para mí, una cosa es actualizo mis versiones, que siempre es recomendable, más cuando pasan cosas como si estás uno o dos versiones atrás, tenés que tener cuidado porque se les deja de dar tanta prioridad. Y si llega a Exacto, haber no una son LTS, vulnerabilidad, pasan a morir desde el punto de vista de validación de errores, de bugs que puedan aparecer, ya no crean sí, retrocompatibilidad con, digamos ya Angular 20, ahora está el Angular 21, Angular 20 todavía viene teniendo soporte de seguridad, pero ya si estás en la 18 es un problema. sí, perdés seguridad. O sea, ya tener una vulnerabilidad grande es una complejidad. Y de hecho, o sea, para mí una de las reglas obvias en tu build para poder salir a producción es pasar el audit de NPM. Y si no pasas el audit porque estás en una versión vieja, ¿qué haces? ¿Cómo lo dibujas? Exacto. Entonces, por eso yo siempre soy como medio fan de empezar a trabajar la nueva versión, empezar a actualizarlo, empezar a aprovecharlo. Muy buenos consejos. Pues, Jorge, nos vemos mucho antes de la versión 22, donde grabaremos la continuidad de esta como que miniserie anunciando qué es lo que nos trae nuevo el framework de Angular. Así que muchísimas gracias por haber compartido todas esas recomendaciones tan valiosas, todo lo que tiene que ver con la parte de unit testing, de tu perspectiva, tus puntos de vista como tal como líder técnico. Así que nos vemos próximamente en ocasiones futuras. A vos por invitarme y a la gente por escucharnos hasta acá, ¿no? Que llegó al final. Vale, chao, chao. Adiós. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.